apagar los micrófonos. Filiberto, por favor. Bueno, lo vamos a silenciar desde acá. Entonces les decía, esto de la calidad educativa al interior de las universidades y de los institutos técnicos superiores, lo hemos venido trabajando producto ¿de qué? De la exigencia de la Comunidad Europea. Debido a que en algún momento ya estas otras instituciones de educación superior no reconocían lo que nosotros generábamos como conocimiento, como formación académica en nuestros contextos. Entonces, producto de ello, surge la preocupación de poder equipararnos a la par de lo que ellos van desarrollando en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y cuanto a la generación de los conocimientos, en cuanto al proceso de la investigación, en cuanto a lo que implica la interacción social. Entonces, eso ha sido un punto de partida para que las universidades puedan empezar a cuestionarse del cómo alcanzar esto de la calidad educativa, que no solamente había estado en fortalecer a sus docentes en el ámbito pedagógico, sino que esto implicaba mucho más, una formación complementaria al ámbito disciplinar. ¿Cómo entramos en el proceso de buscar esto de la calidad educativa en nuestro contexto? Exigiendo que todos los docentes que iban a postular, que iban a ser parte de la universidad, o los nuevos profesionales que querían ser parte del equipo docente, cumplieran un requisito básico, el diplomado en educación superior. Obviamente, aprobado en un congreso de universidades, se adopta de que para el ejercicio de la docencia universitaria se requiere una formación complementaria, el diplomado en educación superior, para que a partir de ella el docente pueda manejar adecuadamente, ¿no?, lo que son las estrategias didácticas, las estrategias metodológicas, el manejo de las herramientas didácticas y absolutamente todo lo que tiene que ver con el ámbito de la docencia, ¿no? La inculcación de los conocimientos. Hasta ahí, supuestamente, la universidad estaba cumpliendo con fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Pero más adelante surgen nuevamente las preocupaciones y la cuestionante para ver si ese diplomado era suficiente o no. Entonces, en función de eso se plantea que para tener una mayor relevancia dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los docentes estén realmente fortalecidos en lo que implica el desarrollo de la docencia universitaria, se exigiera lo que es la maestría en educación superior. Pero eso obviamente ha sido rebatido en un congreso de universidades, ¿ya?, en lo cual hasta el día de hoy se ha mantenido lo que es la exigencia mínima del diplomado en educación superior. ¿Dónde viene ahora las falencias en cuanto a ese tipo de exigencias? Que la universidad o las universidades no han sido capaces de fortalecer a sus docentes en el ámbito disciplinar. No olvidemos que las carreras en las universidades son de distintos ámbitos. Llámese el área social, humanístico, tecnológico, qué sé yo, el área de salud, ¿no? Entonces son distintos. No es lo mismo enseñar, qué sé yo, ingeniería y enseñar filosofía. Son dos cosas totalmente distintas. Por lo tanto, este diplomado que estaban generando en las universidades era de una manera totalmente general, con una visión mucho más, digamos, macro, y no tanto así
desde una cierta especificidad en relación al ámbito disciplinar en la que se desarrollaba la docencia universitaria. Producto de ello, las diferentes carreras y facultades van a empezar a organizar sus propios diplomados con sus propias visiones. Ya es así que se va a generar diplomados en educación superior en el ámbito de la salud. Diplomado en educación superior, que se yo, encarado al área tecnológica. Diplomado en educación superior para el ámbito del derecho, y así sucesivamente para cada ámbito disciplinar, ¿no? Entonces, con eso se pensaba fortalecer todo este proceso de la cualificación de la enseñanza. Pero eso no ha sido suficiente. ¿Dónde ha estado la equivocación de que la universidad proyectara solamente diplomados, especialidades, maestrías y doctorados en el área educativa? Lo que faltaba para alcanzar esto de la calidad educativa, ¿no? Para promover la investigación, qué sé yo, para generar nuevo conocimiento, era fortalecer en el ámbito disciplinar a los docentes. Algunas facultades, ¿no? Por lo menos en la Universidad Mayor de San Andrés, han sido mucho más visionarios. Han fortalecido a sus docentes a través de las especialidades de las maestrías y los doctorados en el ámbito disciplinar. Si yo soy licenciado en Derecho, entonces me han exigido o me han apoyado para que yo sea magíster en el área de Derecho. Llámese Derecho privado, Derecho constitucional o lo que fuera. Si yo era médico, entonces me formaban con una maestría o con un doctorado en el área de la salud. Porque ahora lo que hemos hecho es formar doctores y magísteres en el área educativo. Seguimos teniendo falencias en lo que es la especificidad misma del área. Si yo enseño una cierta asignatura, llámese expresión creativa, por decirles, lo que me falta potenciar ahora es en ese ámbito. Eso es lo que está faltando. Por eso es que ahora las diferentes facultades han entrado a organizar sus maestrías, sus doctorados en el área específica. Es así que en la Facultad de Derecho se tiene, digamos, la maestría, ¿no?, que va a fortalecer a la especialización del pregrado. Los doctorados que van a fortalecer a la maestría y a la formación del pregrado. Entonces, con eso ya hay un proceso de cualificación en el área misma en sí. De la misma manera, las otras facultades están trabajando en eso, porque el boom que se ha generado en las diferentes universidades del país ha sido crear como una especie de competencias, ¿no? Si la Universidad A ha creado su maestría y le ha ido muy bien, entonces nosotros también creamos esa misma maestría o ese mismo doctorado. Entonces, ahora lo que falta es entrar a esa especificidad. Y obviamente que para ello tenemos que nomás pues acudir a lo que es las otras universidades del exterior que tienen un poco más de experiencia que nosotros en el fortalecimiento del ámbito disciplinar. Por eso es que entramos en esos procesos de convenios. Por eso decimos que la educación debe ser una integración social para el desarrollo personal. Ha habido esas experiencias, por lo menos en la Universidad Mayor de San Andrés y creo que también en otras universidades a través del proyecto ASDISAREC, de potencializarlos profesionalmente en el ámbito disciplinar. Pero lastimosamente no le hemos dado continuidad, ¿no? La misma universidad planteó, digamos, ese fortalecimiento de una manera totalmente, digamos, gratuita.
¿no? Dando Gato. esa opción de poderse, digamos, fortalecer y de esa manera aportar al mejoramiento de la educación. Si bien la universidad subsanó en alguna medida esas falencias en cuanto a lo que era el proceso de la formación del docente, bueno, en algunos casos eso no ha sido muy bien comprendido por otras instituciones. Si bien se han formado esos profesionales, no ha sido para potenciar a las instituciones promotoras de estos proyectos, sino que esos profesionales han migrado a otras instituciones, a otros contextos. Entonces ahí tuvimos un poquito de falencias. No ha habido esa calidad de la integración académica. No ha habido esa coherencia y esa eficacia que se buscaba de manera inmediata. Entonces ahora estamos empezando a retomar todos esos referentes para que se pueda ir fortaleciendo poco a poco esto de la cualificación docente y a partir de ella entrar al proceso de mejoramiento de la cualificación de la educación superior. Bien, ahora todo esto que estamos hablando en cuanto a la calidad educativa no es pues solamente responsabilidad, ¿no?, de una determinada carrera, de un determinado director o de un decano o de un rector, sino que todo esto que se desarrolla como programas educativos van a responder siempre a ciertos lineamientos políticos, a ciertos lineamientos culturales, económicos. Ejemplo claro, tenemos en la educación regular, ¿no? Entramos a la formación o a la preparación o al conocimiento de lo que es ya a través de la recuperación de los saberes ancestrales, ¿no ve? Entramos a una educación sociocomunitaria productiva, que prácticamente está disgregado de lo que es la visión con la que se maneja las instituciones de educación superior, por ejemplo, las universidades. Si bien con las normales van a engranar esto de lo que es la educación secundaria que se genera actualmente, pero ya con la educación superior nos hemos divorciado, nos hemos distanciado totalmente. Eso es lo que tratamos ahora de entender en las universidades, cómo se los prepara, cómo se ha visto esto desde las políticas gubernamentales, esto de la calidad educativa en los niveles inferiores. Y cómo ahora nosotros como instituciones de educación superior tenemos que asumir ese reto, cómo nos amoldamos a ese proceso. Y miren que dentro de eso, por lo menos yo en mi facultad, estoy promoviendo como responsable de tomar esta prueba de suficiencia académica a los estudiantes, agarrar 3 parámetros. Uno, el área de lenguaje, otro el área de historia y el área de matemáticas. Para poder en cierta medida valorar cuál es, digamos, el conocimiento con el que viene el estudiante o el bachiller, ¿no?, a ser parte de las universidades. Cómo estos programas educativos que no tienen esa directa relación con las universidades, ahora tienen que ser, digamos, absorbidas por la universidad. Y cómo nos adecuamos dentro de ese proceso de formación que han tenido nuestros estudiantes. Por eso es importante, digamos, conocer todo esto, ¿no?, los aspectos políticos que van a condicionar a un sistema escolar. Y cómo eso debería de ir de una manera totalmente integrada desde lo más básico o desde lo más bajo hasta lo más alto. Y que no existan esas rupturas como se las genera en la actualidad. Por otro lado, es importante referirnos a lo que es la calidad educativa desde lo que es la formación del ser humano. Lo primero que nos preguntamos ahora en las universidades es, ¿cuál es la formación que tiene el bachiller? Es una persona, digamos, reflexiva, analítica,
o es una persona que solamente ha asimilado conocimientos? ¿Cómo se genera, digamos, esa elucubración de lo que va a ser ese empoderamiento de los conocimientos universales que se ha tenido en la educación secundaria? Y cómo a partir de ella ahora proyectamos todo esto, ¿no? Para buscar la excelencia en la educación superior. Y ahí otro de los grandes retos viene, ¿no? Cuando empezamos ya a tener problemas de bachilleres que vienen a las universidades del área rural, del área urbano, de colegios fiscales y de colegios particulares, donde no hay una homogeneidad, donde hay una dispersión, digamos, en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo que es la asimilación de los conocimientos por parte del bachiller que trata de integrarse a las universidades. Por eso es que ahora exigimos esa coherencia en las ideas generales, a partir de esos tres principios que les decía: lenguaje, historia y las matemáticas. Cómo a partir de ella el estudiante es capaz de razonar, de ubicar, digamos, lo que está pasando actualmente dentro de su contexto y cómo lo visualiza su entorno. ¿Cuál es, digamos, esa mirada que tiene de su realidad educativa? Entonces, para nosotros ahora se constituye un reto para las universidades. Y no es solamente ahora de entrar a la competencia y decir qué universidad es la que más bachilleres va a albergar en su seno institucional. No se trata de engordar a las universidades, sino de entrar en ese proceso de la cualificación. Eso es lo que buscamos. Ojalá, digamos, todas las universidades se pusieran en ese plano, de poder entrar a precisar cuál va a ser, digamos, esa tendencia educativa en la que nos vamos a sumergir. Si bien en la actualidad hablamos de lo que es la formación por competencias para equipararnos a las universidades del extranjero, pero muchos todavía tampoco hemos terminado de entender qué es la educación por competencias. En los papeles hemos cambiado de la noche a la mañana. De pronto ha venido una instructiva y nos han dicho: bueno, señores, a partir de la gestión tantos, entramos a trabajar por competencias. Como nadie entendía nada, ni la misma universidad tuvo esa capacidad de poder fortalecer a sus docentes en lo que implicaba la nueva manera de encarar la educación, lo único que han hecho es pasarnos unas plantillas, unos moldes de cómo se estructuraba ahora la nueva planificación académica, cómo estructurábamos nuestros planes de trabajo. Y lo único que se ha hecho es adaptar en función de ello. Con lo cual, les digo, hasta el día de hoy, si bien teóricamente al 100% las universidades en todas sus carreras han entrado a trabajar por competencias, eso es en el texto escrito. En la realidad, dependiendo de las carreras, seguimos trabajando con lo que es a través de la educación conductista, seguimos trabajando en algunos casos a través de lo que es el constructivismo, y algunos que han entendido han entrado a trabajar por competencias. Entonces, lo que falta, o lo que ha faltado siempre en todo momento, es esa actualización docente. Porque para alcanzar la calidad educativa, lo que tenemos que pensar es en cualificar a los recursos humanos, quienes van a ser los actores directos con la población estudiantil. Eso se ha descuidado bastante. Y eso es lo que ahora tratamos de subsanar, ¿no? Las diferentes universidades a partir de ese impulso que han tenido en el desarrollo de ciertos diplomados, ¿no? Entonces, se trata de cubrir en función de ella, pero
eso no va, digamos, de una manera integral para todos. Como tiene que ser pagado, esos programas postgraduales son autofinanciados, no todos estamos en condiciones de cubrir ese costo. Lo que debía haber hecho la universidad o las diferentes instituciones de educación superior es primero fortalecer, preparar, concientizar a sus docentes de cuál iba a ser el nuevo lineamiento educativo en el que íbamos a insertarnos todos. Y en función de ello, recién entrar a generar cambios. Por eso les digo, si bien en los papeles, en la actualidad, todas las carreras nos manejamos por competencias, en la realidad eso no es tan cierto, ¿no? Seguimos manejándonos de acuerdo a la experiencia, a la intuición de los docentes. Por eso es que dentro de estos componentes de la integridad educativa, vamos a tomar siempre en cuenta estos aspectos: la formación intelectual, la formación técnica, la formación estética, la formación moral, hasta lo que implica la formación religiosa. A partir de este tipo de formación es que nosotros vamos a transformar, vamos a concientizar a los nuevos profesionales y que ya no sean solamente los hombres robots que salían de las universidades, sino que ahora buscamos un hombre más sensible con su realidad, con su entorno social. Necesitamos que este profesional titulado de estas instituciones trabajen de una manera altamente ética para aportar al desarrollo de esos entornos. Porque para eso les ha formado la universidad. Para eso les hemos preparado. Y tenemos que ver de nuestros productos acabados, que serían en este caso los titulados, cuál es, digamos, la respuesta que están generando en base a esas demandas de esos contextos. Y en función de ello, la universidad tendrá pues ya un referente para ver si el proceso de formación académica que está manejando es la adecuada o no. Porque caso contrario, estaríamos no cumpliendo lo que es el encargo social. En función de ello, tenemos que ser nosotros capaces de poder preguntarnos si las sociedades del conocimiento que generamos nosotros al interior de las universidades tienen o no este éxito esperado por nosotros. Ese éxito de la formación del capital humano. Si es que estos profesionales han tenido o no la capacidad, les decía, de responder frente a esos problemas emergentes en la sociedad. Si han sido capaces o no de plantear innovaciones. Si han sido o no capaces de plantear nuevos componentes, qué sé yo, teóricos, culturales, políticos, económicos, porque la universidad les ha formado tanto teórico como prácticamente, para ver si es que estos nuestros egresados garantizan o no el desempeño profesional. Y muchas veces hemos sido producto del reclamo de la sociedad, que los profesionales que entregábamos no respondían a las exigencias de esas problemáticas emergentes en estos contextos. Y la universidad ahora lo que tendría que hacer es preguntarse, ¿cómo mejoramos ese proceso de formación, ese proceso de aprendizaje del estudiante al interior de las aulas? ¿Cómo les complementamos en la parte práctica? Y que no sean los estudiantes que se titulen y luego estén, digamos, empezando de cero. Porque eso es lo que pasa generalmente, ¿no? Nos titulamos de la universidad, ahora queremos entrar a trabajar, pues resulta que no tenemos las competencias necesarias. Entonces hay que empezar a trabajar desde lo más básico. Y ahí es donde entramos a perder esa confianza de parte de la sociedad.
Para ello tendríamos que nosotros corresponder en función del saber ser, del saber conocer y del saber hacer. Eso es lo que nos ha faltado concebir como experiencias vivenciales. Les hemos formado teóricamente. Ahora recién estamos empezando a preocuparnos de la parte práctica. Lo que hemos hecho es formarles como profesionales, pero con una práctica totalmente, digamos, ¿qué les puedo decir? Con ciertas debilidades, que no se conozca esa realidad. Y cuando entran al escenario del desarrollo profesional, nuestros titulados, ¿qué dicen? Para mí es nuevo, no conocía esta realidad. Por lo tanto, por eso es que se buscó, digamos, trabajar esto de la educación por competencias. Ojalá, digamos, ahora estos resultados se puedan plasmar en un tiempo no muy lejano. Por ello también la importancia de revisar constantemente nuestros objetivos estratégicos a nivel institucional, nuestros planes de trabajo, nuestras capacidades de lo que es el manejo de la didáctica, de la pedagogía, absolutamente de todo lo que tiene que ver con la parte educativa. Y en función de ello, demostrar que los que estamos ejerciendo la docencia somos capaces de poder enfrentar estos retos y de poder aportar a una mejor formación profesional de nuestros estudiantes. Por eso es importante que nosotros, como profesionales ya con experiencia, estemos siempre en el ámbito de la educación buscando la transformación. Estemos buscando siempre los cambios tecnológicos. Y miren ahora, con esto de la pandemia, nos ha obligado prácticamente a entrar a otros procesos de aprendizaje. Y es ahí donde las instituciones de educación superior se han visto casi forzados a tomar ciertas acciones de complementación, de preparación a sus docentes, por sobre todo en el ámbito tecnológico. Y créanme que hasta el día de hoy seguimos arrastrando esos problemas, por sobre todo quienes somos un poco más mayores. En cambio, los jóvenes, como están casi al día con la tecnología, no tienen, digamos, mayor problema en relación a esto. Por eso es que en el ámbito de la educación vamos a buscar siempre estos nuevos modelos de encarar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de encarar esto de la calidad educativa. Y ahí viene el reto para ustedes, a partir del planteamiento de sus tesis. No estamos de acuerdo con algo. Hemos detectado problemas al interior de nuestras carreras. Hemos detectado problemas, digamos, en la estructuración curricular, en la manera como desarrollamos nuestras clases. Entonces, ahora viene para ustedes el reto de plantear esos aportes, esas soluciones, a partir de esos nuevos modelos educativos que podrían desarrollar. Y si son capaces de plantear esta solución frente a esos problemas, ténganlo por seguro que su trabajo va a ser bastante ponderado. Ahí sí va a haber el aporte científico, el aporte teórico, el aporte metodológico. Muchas veces decimos, no sé qué tema trabajar. El tema que van a desarrollar en sus tesis tiene que salir de un contexto, frente a un problema identificado. Y si no somos capaces de identificar esos problemas y nosotros plantear desde nuestra experiencia, desde nuestras vivencias, de nada sirve criticar. Entonces tenemos que trabajar en función de eso. Tenemos que plantear de repente la construcción de nuevos perfiles profesionales. Ahí viene, digamos, lo que les decía, el aporte de ustedes. Y las diferentes corrientes pedagógicas solamente se han dado en función de ello. Si bien en un momento histórico se ha establecido un modelo de educación, alguien ha estado pues desconforme frente a esa estructura educativa.
y ha dicho, no, esto no me convence, no estoy de acuerdo con esto. La educación debería ser de otra manera. Y han planteado sus propias visiones, sus propias alternativas. Y miren que eso se han vuelto en teorías, se han vuelto en modelos educativos. Y qué mejor ahora que ustedes empiecen a repensar sobre lo que implica esto de la educación virtual, la educación semipresencial, la educación a distancia que se pretende incorporar ya en los próximos años. Ahora falta trabajar, tenemos bastante material para eso. Tenemos bastantes motivaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo generar nuevos procesos de aprendizaje? ¿Cómo vamos a entrar a esa transmisión de la información, de los conocimientos, para que nuestros estudiantes ahora sean, pues, estudiantes capaces de reflexionar, de analizar, de mirar su realidad? Esa debería de ser nuestra visión. Por eso es que este nuevo modelo de educación que van a plantear ustedes a través de sus tesis, que vaya siempre con esa mira de alcanzar o de aportar a la calidad educativa. Obviamente que en función de ello van a surgir, qué sé yo, diversidad de concepciones sobre lo que es el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Ustedes van a plantear, y esa es la misión que tienen dentro del programa doctoral, de aportar teoría. No se olviden que cuando construyan su tesis, no va a faltar que algún tribunal les pregunte, ¿y cuál es su aporte teórico? ¿Qué es lo que usted está planteando? Y es ahí donde tenemos falencias. Hacemos las tesis, pero no bajo esa lógica. Queremos construir conocimiento, pero sin sustentos teóricos. Por eso es que en muchos casos, nuestras tesis doctorales solamente llegan a ser monografías, compilaciones de datos. Por eso la importancia de trabajar así de la mano con nuestros tutores. Y algo que les recomiendo, por favor, ojalá lo tomen en cuenta. Al tutor no se lo elige por la amistad. Al tutor no se lo elige porque sea experto en el tema. Por decir, estoy trabajando la comprensión lectora. Entonces, si hay un perito que entiende sobre esa temática, pues posiblemente no sea el más idóneo. Lo que necesitamos es que nos guíen en la parte metodológica. Cómo encaminar ese proceso del conocimiento. Cómo entramos a transformar ese conocimiento a partir de la observación de esa realidad, a partir de la identificación de ese problema. Y si lo trabajamos bajo esa lógica, nuestras investigaciones, ténganlo por seguro que también vamos a aportar a la calidad educativa en el nivel posgraduado. Por ello les digo, no puede ser que nuestras tesis tengan una ausencia de teorías. No puede ser que no tenga conceptos precisados. No puede ser que no tenga un aporte metodológico de parte de nosotros. Solamente a partir de esa fundamentación teórica que va a ser el cimiento de nuestro trabajo, vamos a poder nosotros a constituir un modelo educativo, un nuevo modelo de cómo enseñar, de cómo innovar esta educación a la que tanto hemos criticado en nuestro contexto, ¿no? Según las problemáticas identificadas. Y en función de eso, entraremos a ese proceso de la evaluación de ese problema, de esa solución que estamos planteando, y en función de eso, tener una nueva mirada como docentes, una nueva mirada como profesionales y una nueva mirada a nivel institucional. Y producto de ello, habríamos aportado a esto de la calidad educativa a través de una acción transformadora. Porque caso contrario, si no precisamos esos elementos,
no vamos a poder aportar a esto de la formación intelectual, a la formación técnica, a la formación estética, a la formación moral o a la formación religiosa, que en muchos casos tiene que ver también como un elemento fundamental dentro de este proceso. Siguiendo con todo esto, ya nos vamos a centrar ahora en los docentes. ¿Qué nos dice Wilson? Que el propósito del estudio de la calidad consiste en entender de mejor manera, ¿no? O en aclarar cómo puede alcanzarse y analizarse los recursos para ayudar a todos los profesores y cómo perfeccionamos este nivel de rendimiento y de satisfacción que tiene que tener este profesional encargado de llevar adelante el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, nos tenemos que agarrar de todos estos elementos para que en función de eso busquemos la mejora de la calidad educativa. Obviamente que para eso siempre decimos, vamos a seleccionar a los mejores profesionales para que sean docentes. Vamos a seleccionar a los más talentosos, a los más motivados. ¿No ven? Pero hay que, digamos, tomar en cuenta para esto cómo es esa buena formación pedagógica o la formación académica o la formación específica en el área que ha tenido esta persona que postula la docencia o el docente que ya está ejerciendo. Muchas veces solamente valoramos producto de la presentación de los cartones, de los títulos. Y lastimosamente, con el anterior gobierno y con el actual, nos hemos mal acostumbrado a solamente coleccionar cartones y cartones. Nos hemos descuidado de ese proceso de la cualificación profesional. Yo veo con mucha preocupación como en muchos casos, algunos profesionales, lo único que les interesa es lograr el título, sin haber tenido esa formación real, esa complementación, digamos, académica, esa complementación en su ámbito disciplinar. A veces dicen, no, el diplomado me vale tantos puntos, por lo tanto, consigo como sea ese diplomado. Y hasta el día de hoy se maneja eso. Y hay otras instituciones que se prestan a ese juego. Lastimosamente, ¿no? Te ofrecen, digamos, a un costo muy bajo, te dan el cartón del diplomado más una copia legalizada y no excede más de los 1.500 bolivianos. Pero el sistema nos ha obligado a entrar a ese juego. Y es más, en algunos casos, como estamos hablando de calidad educativa, se supone que los profesionales que están a cargo de llevar adelante estos procesos de la enseñanza-aprendizaje deberían de demostrar que realmente tienen esa preparación. Pero yo conozco muchos casos que se han titulado como magíster sin pasar ni un minuto de clases. Se han titulado como doctores sin pasar clase alguna. ¿Y de qué calidad educativa estamos hablando? Esta noche mismo me toca revisar unos artículos elaborados por docentes de una universidad. Estaba revisando hace un momento ya 3 artículos y lastimosamente no reunimos los requisitos mínimos de lo que debe ser la elaboración de esa producción intelectual. Entonces, si no lo tomamos con seriedad, todo este proceso de la cualificación en la formación profesional, ¿de qué calidad podemos hablar? Por eso acá nos dice, el último parrafito, la calidad educativa regula el accionar de los docentes y estudiantes. Producto de esa cualificación, de esa complementación, de esa actualización constante que vamos teniendo, deberíamos de ir también obteniendo resultados.
transformaciones y no entrar en estos cursos supuestamente, digamos, de complementación profesional por obligación o porque algunas autoridades necesitan recaudar dinero. Y como la universidad lastimosamente es autónoma, entonces hacen nomás lo que les da la gana las autoridades, ¿no? No se piensa, digamos, en lo académico. En la anterior sesión de los compañeros que participó nos decían, las autoridades en lo único que están pensando es en ascender, ¿no ve? De puestos. ¿Qué les importa, digamos, la parte académica? Y lastimosamente todos nosotros creo que indirectamente somos cómplices de todos esos procesos. No entramos a cuestionarnos cómo alcanzar esto de la cualificación, esto de alcanzar la calidad educativa dentro de los tiempos previstos. No hay ese proceso de planificación. Y eso es lo que nos falta, tomar muy en cuenta para que nuestras instituciones realmente puedan sufrir algunas transformaciones. Y en cuanto a lo que es la calidad centrada en el estudiante, lo que dice acá el Ministerio de Educación y Culturas es lo que se intenta conseguir es que los alumnos, o todos los alumnos, y de acuerdo con sus posibilidades, aprendan más y mejor, aprendan a aprender por sí mismos, desarrollen el gusto por el estudio, el deseo de saber más y alcancen progresivamente una madurez personal, social y moral que les permita actuar de manera responsable y autónoma. Eso es lo ideal. Pero ahora vámonos a la realidad. En la realidad, ¿qué deberíamos de exigir a nuestros estudiantes? A que sean personas que puedan reflexionar, por sobre todo eso, reflexionar en función de esos conocimientos que se van empoderando a partir de la lectura y contrastarlas con su realidad para poder plantear cierto tipo de responsabilidades que se puedan ir generando en función de una transformación. Eso es lo que nos falta, reflexionar, digamos, en función de esos conocimientos generados en otros contextos para contrastarlos en nuestra realidad. Y eso nomás es la investigación. Para hacer investigación nosotros necesitamos munirnos de mucha información, conocer la temática. En función de ese conocimiento temático que tenemos, ahora podemos mirar de mejor manera la realidad. Podemos comprender de mejor manera las otras lecturas. Podemos contrastar posiciones en relación al mismo tema planteado por distintos autores. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A poder dilucidar de mejor manera todas estas problemáticas, todas las soluciones que vamos a plantear nosotros. Por lo tanto, va a haber un aprendizaje significativo. No va a ser, digamos, esa educación en el que solamente el estudiante asimila y asimila, sino que acá necesitamos nosotros aportar, les decía, al desarrollo político, económico, social, cultural. Necesitamos transformar a partir de la intervención de nuestros profesionales en ese contexto en el que se va a desenvolver. Por eso la importancia, digamos, de nuestros profesionales, de esa capacidad de resolver problemas. Para eso les hemos preparado, para que puedan resolver problemas, para que ellos sean los que van a direccionar los nuevos lineamientos de solución. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que precisar. Y si nos vamos con lo que es la calidad centrada en el currículum, ¿no? ¿Qué nos dice Wilson? Nos dice que la calidad consiste en planificar, proporcionar, ¿no? Y evaluar el currículo óptimo, según los criterios de optimabilidad de cada país, para cada alumno en el contexto de una diversidad
de individuos que aprenden. Por lo tanto, la calidad se atribuye al conjunto de elementos y características de un sistema educativo para obtener resultados en base a ciertos objetivos. ¿Qué más podemos decir frente a esto? Que es algo bien fundamental para alcanzar esto de la calidad educativa. Que la innovación curricular que vamos a plantear nosotros a partir de esa detección de las falencias, y acá me voy otra vez, digamos, para el desarrollo de sus tesis, ¿no? ¿Podemos trabajar esto de la innovación curricular? Sí. Obviamente que esto tiene que estar centrado en un marco de una nueva propuesta de formación que se va a desarrollar a partir de un currículo. Obviamente que ahora nos van a exigir que esté basado esto en las competencias, porque hemos entrado en esa lógica en todas las universidades. Entonces, queremos plantear algo nuevo, ya no va a ser, digamos, desde el constructivismo, desde el conductismo, nada de eso, sino a partir de las competencias. ¿Qué vamos a plantear dentro de esto? Vamos a promover la formación personal, la formación profesional, ¿no? Para que contribuyan de mejor manera a un desarrollo integral del estudiante. Y que esa inserción activa de este profesional en el contexto geográfico en el que se va a desarrollar pueda ser realmente competente. Cosa de que nosotros como institución de educación superior podamos garantizar ¿cómo le puedo llamar? Este proceso, este proceso de la formación académica centrada en las competencias. ¿Para qué? Para innovar ese ejercicio de la profesión que va a realizar nuestro estudiante o nuestro titulado. Y para eso, ¿de qué requerimos? Del trabajo de nuestros estudiantes y docentes, que de manera consciente puedan, digamos, entrar a este proceso del fortalecimiento y desarrollo de la comunicación, porque eso es lo que queremos, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Que no sea solamente el docente el que repite los conocimientos, sino que entre, digamos, en esa dinámica. Por otro lado, necesitamos, no sé, saber acompañar, digamos, en esta innovación curricular de programas totalmente, digamos, innovadores, de programas que nos permitan, digamos, alcanzar un perfeccionamiento docente para una mejor comprensión, vamos a decir, de nuestros estudiantes. Eso es lo que queremos. Y aparte de eso, deberíamos de entrar, digamos, para alcanzar estos resultados que les digo acá, entrar a un proceso de revisión de todo lo que vamos haciendo. Y para eso revisaremos el plan de clases, revisaremos el plan, la planificación mensual, de repente la planificación semestral en las carreras que sean semestrales o la planificación anual. Deberíamos de tener, digamos, esas evaluaciones constantes. Deberíamos de trabajar por áreas, incluso para ver cómo hemos alcanzado la formación inicial, la formación intermedia y la formación, digamos, terminal. No olviden que las carreras, cuando elaboramos nuestras planificaciones curriculares, siempre lo vamos a dividir en 3 partes. Si dura 4 años la carrera, a los 2 primeros lo vamos a llamar formación inicial. Al tercer año, la formación intermedia y la última, la formación terminal. Ahora tenemos una última en las universidades, el grado terminal de la maestría. Se ha implementado en algunas carreras. Por lo menos en la UMSA tenemos 5 carreras que tienen esa aprobación del grado terminal, pero 2 son las que están en este momento ya entrando en vigencia. Entonces, por eso es que es necesario
entrar en ese proceso del diálogo, de la comprensión de lo que implica esto de la calidad centrada en la estructura curricular. Si hablamos de la calidad centrada en el centro educativo, es decir, en la institución, de la misma manera tendríamos que preguntarnos si por el hecho de que tenemos una buena infraestructura ya es sinónimo de tener la calidad educativa. Esto sería, digamos, una parte. Pero ¿quiénes van a ser, digamos, los directos actores de alcanzar eso de la calidad educativa? Obviamente son pues los docentes, ¿no ve? Entonces, a ellos son los que tenemos que fortalecerlos. Tenemos que trabajar de una manera precisa lo que va a ser también la estructura curricular. Conectaré mi energía antes de que se me vaya. Entonces, miren, ¿cuáles son, digamos, estos parámetros? Son muchos. No es solamente que la calidad educativa se centra en el docente, en el estudiante, en la estructura curricular, se centra también, digamos, en la institución en cuanto a su infraestructura, y por eso es que en la actualidad podemos nosotros decir que el enfoque curricular por competencias, así tal como está planteado en la actualidad en la educación superior, significa resolver un problema. Y ese problema se centra en lo que es la enseñanza integral. Y a partir de esa enseñanza integral, alcanzar la calidad educativa, ¿no? Entonces, por eso es que esto va a ser, digamos, algo bien fundamental para nosotros. Velar, digamos, esto de la institución. Velar, digamos, la imagen misma. Y a veces nosotros mismos, ¿no?, nos manejamos por esa visión. Si nosotros decimos, voy a poner un ejemplo, Universidad Católica Boliviana, frente a la Universidad, llamémosle, del Pacífico, ¿cuál de las dos pesa más? Una de ellas es la que va a pesar. Entonces, a veces ponemos en la balanza solamente los nombres. Por esos nombres de las instituciones, a veces nos guiamos, sin importar si es costosa o no. Y nosotros, dentro de nuestro imaginario, hemos logrado clasificar a las universidades como universidades de tipo A, de tipo B, de tipo C, y hasta la... Llama por teléfono, ¿por qué no viene al colegio? Por eso ¿No ve? les he hecho venir a todos los profesores. No hay Por tiempo. favor, Primero me dice que era de licenciada día que Rodríguez, podía ¿podríamos apagar quedarse, su yo estaba micrófono? desocupada. Y luego que ya era mediodía que tenía que regresar a su Licenciada trabajo. Brigitte Rodríguez, Rosa, cierto, ¿podríamos apagar entregando su la noche de micrófono? boletines. Yo he entregado en la noche. Eso es lo de malo de la educación virtual, ¿no? Nos conectamos solamente por el mero cumplimiento, para decir que estamos presentes. Ahí viene el fracaso. Y ese es un ejemplo, digamos, de la calidad educativa. Hablamos que dentro de la educación virtual hemos alcanzado la calidad educativa, pero estamos comprendiendo, estamos siguiendo, digamos, estas reflexiones que vamos generando, estamos en otra realidad. Al mismo tiempo vamos atendiendo 2 actividades, 3 actividades. En algunos casos hasta han encendido la cámara y estaban durmiendo. Se metían en la cama y listo. Y en otros casos yo terminaba las clases, pasado unos minutos después de que ya cerraba, volví a entrar y seguían conectados. Entonces, vamos a tomar siempre muy en cuenta esos aspectos. ¿Qué cosas influyen para alcanzar esto de la calidad educativa? Entonces, nosotros mismos somos los directos culpables para eso, ¿no? Para no llegar a esa calidad. La calidad no se llega solamente con
con la certificación de un título. Al título lo tenemos que justificar nosotros y no que el título nos justifique a nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso es que la calidad de la enseñanza nos dice está ligada a la interacción y la significatividad, a la validez e implicación de las tareas en el aprendizaje formativo de los estudiantes. La enseñanza se estructura desde una perspectiva procesual y organizada. Si no estuviera organizado todo este proceso, sería un caos, ¿no? Hablaríamos de todo y de nada. En muchos casos, yo en mis cursos del posgrado que participan en diferentes universidades, alguna vez, en vez de hablar de estas cosas, de reflexionar sobre estos aspectos, nos poníamos a hablar del Bolívar y del Stronger. Una vez, en mi curso del postdoctorado, en uno de los módulos, nos hemos puesto a hablar en todo el proceso del módulo de los salarios que implicaban entre los docentes de la UNSA y de la UPEA. Y eso no puede ser. Eso es prácticamente una estafa. Necesitamos, en este nivel, entrar a un proceso de reflexión. Por eso es que les ando, digamos, reflexionando sobre esto, para moverles un poco el piso, para que haya una reacción de parte de ustedes. No es acá entregarles solamente el conocimiento, no es desarrollo de lecciones, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa es que podamos ser capaces de tomar conciencia, de reflexionar, de tener una otra mirada para el futuro. Por eso es que si hablamos de calidad educativa, vamos a hablar siempre de esos procesos de cambio en la educación, buscando siempre esto de la eficacia y la eficiencia. Cómo a partir de la calidad educativa vamos a entrar, digamos, a ese proceso de la organización, de ese trabajo que desarrollamos nosotros como docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cómo la educación de calidad va a responder a esta innovación de la necesidad de la sociedad. ¿Para qué formamos profesionales? Les decía, para aportar a la transformación de la sociedad, al crecimiento, ¿no ve? Para eso formamos. ¿Y quiénes hemos sido los directos actores? Nosotros, pues, formados profesionalmente, que hemos tenido ya otras visiones y hemos ido aportando esa nuestra propuesta para poder entrar a hacer mejoras en los diferentes ámbitos. ¿No ve? Por eso es que la calidad no es un concepto estático, va a ser siempre dinámico. Vamos a buscar siempre eso de la innovación. Obviamente que en muchos casos se nos va a volver compleja esta realidad, pero ahí viene la capacidad de la creatividad del ser humano, de la creatividad, de la imaginación de ustedes como profesionales, ¿no ve? Para poder encontrar esos resultados que se requieren para transformar una realidad, para transformar a nuestros estudiantes. Lo que les decía en la anterior sesión, si bien mi estudiante el día de hoy entra con un tipo de criterio, a la culminación de todo este proceso, pues tendré que valorar si ha sido capaz o no de apropiarse de algunos conceptos, de algunos criterios, de algunas teorías, y si es capaz o no de utilizar todo ese proceso de conocimientos en su nuevo discurso, ya sea a favor o en contra. Y si hemos logrado eso, entonces quiere decir que estamos en buen camino, que va a haber, digamos, la satisfacción en el estudiante. Entonces hay un proceso de aprendizaje. Pero ¿qué pasaría si
el estudiante a la finalización del módulo dice, no sé ni de lo que hemos hablado, no he entendido absolutamente nada, pero he aprobado. Entonces, no hemos aportado en nada a lo que es alcanzar los objetivos, alcanzar nuestros propósitos dentro de lo que es la calidad educativa. Y para esto, según algunos estudiosos, tenemos que precisar 4 ámbitos: lo académico, lo social, lo laboral y lo familiar, para alcanzar de una manera holística esto de la calidad educativa. Entonces, hablar de calidad implica muchas cosas, ¿no? No hay esas fórmulas mágicas, sino que acá lo que hay que promover es solamente, ¿no?, los nuevos liderazgos que se tienen que generar en estos profesionales que entregamos a la sociedad. Por eso es que este proceso de formación debe ser un compromiso personal de parte del estudiante, un compromiso profesional de parte del docente, el compromiso institucional de parte de nuestras autoridades y el compromiso social, ¿no?, de parte de toda la sociedad en su conjunto. Todos deberíamos de aportar para alcanzar esto de la cualificación de la educación. Pero a veces los núcleos familiares solamente responsabilizamos a las instituciones de educación superior para que ellos sean los directos responsables de alcanzar esto de la calidad educativa. Si estamos hablando de los niños, los papás pues sí o sí tienen que intervenir, no hay otra. No es solamente plena responsabilidad de los profesores. ¿Ya? Lo mismo en la educación superior. Tiene que haber pues un compromiso personal del estudiante. Tiene que haber, les decía, ese compromiso personal del profesional, que en este caso es el docente, el compromiso institucional de parte de las autoridades. Y esto de la calidad, miren, si bien no se ha hablado con esa terminología precisa, pues la preocupación de la humanidad ha sido ya desde Aristóteles en el siglo V antes de Cristo. Y cómo esto ha ido evolucionando, digamos, a medida que las sociedades han ido creciendo, han ido teniendo, digamos, mayores necesidades de poder entrar con nuevas exigencias, con nuevas miradas. Cómo el conocimiento se ha ido generando procesualmente, cómo se ha ido transformando esa mirada que debíamos de tener de la realidad, de nuestro entorno. Como a partir de la década de los 60, los años 85, era una nueva manera de entender ese proceso de la educación. Como a partir de los años 85 al 95 se cambia todo ese proceso. ¿Cuál es esa nueva visión que se tiene, digamos, a nivel universal? No estamos hablando a nivel regionalizado, sino de manera general. Y cómo a partir de los años 95 se empieza a generar una nueva dinámica. Y cómo hoy por hoy hemos llegado a esto que se llama la educación por competencias. Y producto de ella, obviamente, se han ido generando diferentes enfoques teóricos para esto de la comprensión de la calidad educativa. Desde las diferentes visiones, desde los diferentes ámbitos. Entonces, no crean que los únicos que se han preocupado de esto, de la calidad educativa, han sido los pedagogos, han sido los cientistas de la educación, sino que esto viene, digamos, desde el ámbito de la antropología, de la filosofía, la sociología, la economía, la lingüística, absolutamente todos los ámbitos disciplinares. Por eso es que la educación interactúa con todos esos elementos teóricos, conceptuales, metodológicos, generados en esos entornos. Esa es la riqueza, digamos, de la educación superior o de la educación misma. Trabaja de una manera totalmente, digamos, interdisciplinaria. La educación ya no es vista solamente
desde una visión así bien centrada. Por eso es que ahora nos dicen que para alcanzar, digamos, la calidad de la educación, tenemos que centrarnos dentro de lo que es la educación superior en la autoevaluación, que significa mirarnos al espejo. ¿Cuál es esa nuestra realidad? Entrar a ese proceso de la evaluación externa con los pares académicos, con otras universidades que nos puedan evaluar. En la autoevaluación es más interno, o la acreditación internacional. Si bien trabajamos estas tres etapas, lo que decía nuestro compañero en la anterior sesión, también son pues maquillajes. Echa la ley, echa la trampa, se dice, ¿verdad? Entonces nosotros mismos en mi facultad hemos caído en ese error. La primera vez hemos pintado ambientes, hemos colocado divisiones de paredes, ¿no? Hemos colocado los vidrios nuevos, hemos colocado, qué sé yo, plantitas en sus maceteros. Algunos docentes han llevado, digamos, nuevas plantitas para decorar, para ornamentar. Se ha prestado computadoras, se ha prestado libros. Entonces era un maquillaje. Lo que decía nuestro compañero en la anterior sesión es real. Nos hemos mentido. Y hasta ahora seguimos mintiéndonos. Lo manejamos esto políticamente. Yo, director de carrera, en mi gestión he hecho la autoevaluación. Y como hemos alcanzado un puntaje que sea bastante óptimo, por decir 95, entonces he sido el mejor director. ¿Por qué? Porque mi carrera está bien posesionado en el ámbito académico. Pero ese supuesto posesionamiento no es tan real. Entonces, ahí hay que tomar conciencia de todo este proceso. Si bien en esto de la autoevaluación, ya el CV nos dice qué cosas tenemos que cumplir, qué exigencias tenemos que alcanzar, y si no la tenemos que completar en un tiempo determinado. Eso se verifica, digamos, según los informes que se evalúa de la autoevaluación, en la evaluación externa. Para eso nos dan un año más o menos, ¿ya? Para poder, digamos, cumplir con esas supuestas falencias que teníamos. Cumplimos esas exigencias. Si bien en la primera etapa era de 12 exigencias, ahora viene, digamos, 17 exigencias, digamos. Entonces, para la acreditación nos va a seguir faltando algunas cosas más. Entonces, ahí completaremos. Y a veces por ese cúmulo de informaciones o de exigencias que logramos constituir al interior de las carreras, llegamos a la acreditación internacional. Y decimos que somos la mejor carrera del sistema universitario. Pero vayámonos a analizar la realidad. Estamos trabajando en función de esa supuesta calidad educativa. Una cosa es la certificación y otra cosa es el accionar. Mi facultad ha sido ya reacreditado por segunda vez. Pero pese a eso, seguimos trabajando como hace 20 años atrás, en algunas asignaturas. En algunas, obviamente, hay cambios, hay innovaciones. Para eso también se ha previsto la conformación de una instancia que haga el seguimiento. Pero lastimosamente, eso también se ha vuelto o se ha distorsionado ya en una cuestión política, no digamos académico. Entonces, esas son, digamos, las cosas que nos hacen variar, que no nos dejan crecer como instituciones, que no nos permiten alcanzar esos objetivos, ¿no? De lograr la calidad en la educación.
Por eso es que para entrar, digamos, a este proceso de la competitividad, pasando todas estas fases, deberíamos de precisar siempre muy bien nuestros programas, trabajarlo de una manera adecuada, nuestras estructuras curriculares, ver si todo el trabajo que vamos a desarrollar en cuanto al proceso de la formación académica, de las horas de clase, va a ser por créditos o va a seguir siendo por horas académicas. Ahora, con esto de la formación por competencias, nos piden que sea por créditos. Y eso genera una mayor flexibilidad curricular. Y eso tampoco estamos precisando en las carreras, la flexibilización curricular. En otros países en Europa, si vamos a estudiar, por decirles, sociología, a mí me dan opción a elegir materias que vayan específicamente relacionadas con la sociología urbana, por decir, y otras con la sociología rural, sin mezclar, digamos, con la antropología. O si quiero lograr una mención en antropología, me dan, digamos, esa posibilidad. Me dicen, de las 80 asignaturas que le planteamos en este plan académico, usted debe de elegir, qué sé yo, 30 que son de carácter obligatorio, 5 que van a ser de complemento y otras 10, digamos, alternativas que vayan a especificar, digamos, su especialización. Entonces, uno va armando. Y eso todavía en nuestro contexto no entendemos. Nos manejamos todavía con estructuras curriculares totalmente rígidas. Por tanto, no hay esa proyección social todavía. Estamos un poquito cerrados en ese aspecto. No hay todavía ese proceso de selección y evaluación de estudiantes. ¿Cómo seleccionamos a nuestros estudiantes para ver si son aptos o no para encarar la vida universitaria? A ver, ojalá, digamos, de resultados esto de evaluar en esas 3 áreas, primeramente, ¿no? En mi facultad, lenguaje, historia y matemáticas. Quienes aprueban eso pasan recién a hacer el curso prefacultativo. Ahí también viene la justificación de los docentes, ¿no? De que cómo es posible que, no se, que se exija, digamos, a nuestros postulantes las matemáticas. Porque se supone que un bachiller conoce por lo menos lo que es los ejercicios del álgebra, ¿no ve? Entonces, lo único que estamos haciendo es medirle al bachiller, sin importar a qué carrera postula directamente. Si queremos alcanzar la calidad educativa, entonces deberíamos de encontrar esos mecanismos. Obviamente que estos son ensayos, ojalá de resultados, ¿ya? El personal académico, les decía, en cuanto a la formación de los docentes. ¿Cuál debería ser la preparación? ¿Cómo debería ser su formación posgradual en el ámbito disciplinar o en el ámbito educativo? ¿Cómo deberían de ser los medios educativos? Para eso, la misma carrera o la misma universidad debería de prepararnos, fortalecernos, porque ahora lo manejamos todo de manera intuitiva, a lo que viene, según nuestras necesidades, sin saber si realmente son los medios educativos adecuados que se tienen que utilizar para la enseñanza de cierta asignatura. La infraestructura, si va o no acorde a lo que nosotros pretendemos desarrollar como actividad académica. No basta, digamos, con tener un espacio, unos pupitres y listo, sin entrar en ese acondicionamiento, según el área en el que vamos a desarrollar la docencia universitaria nosotros. La estructura académica y administrativa, que es fundamental. ¿Quién se encarga de eso?
la autoridad de la institución. Esto de la autoevaluación que les decía, deberíamos de haberlo hecho cada año para ver cómo estamos. Debía ser el termómetro que debería de marcarnos nuestros avances o nuestros retrocesos o nuestro estancamiento directamente. ¿Y cómo generamos estas políticas y estrategias de seguimiento a nuestros egresados? Ese es un gran descuido de nosotros en todas las instituciones, llámese universidades normales o llámese institutos técnicos superiores. Les damos el título y nos hemos olvidado de ese egresado. En ningún momento nos hemos preguntado cuáles son sus nuevas necesidades ahora en el ejercicio profesional y cómo le podemos ayudar nosotros a esa complementación que requiere. Y esa complementación vendrá pues producto de los diplomados, las especialidades, las maestrías o los doctorados. Porque ahora la universidad directamente, ¿no?, te lanza, digamos, un curso. Y muchas veces no nos interesa, no nos fortalece, pero hay que hacerlo. O como lo están haciendo algunas autoridades ahora, ¿no?, para sacar plata, para reunir dinero. Se lanza un diplomado. ¿Qué me interesa si satisfago o no las expectativas de mis docentes, de los profesionales externos? Si tengo 60 docentes, entonces voy a decir que voy a recaudar tanto de dinero. Y si no entra a cursar ese diplomado, pues al año siguiente ya no se le invita. Entonces, eso no es, digamos, aportar a la calidad educativa. Estamos forzando. Estamos solamente obligando para recaudar dinero. Entonces no hay un bienestar universitario ahí. En vez de sentirnos satisfechos, terminamos odiando. Generamos un rechazo. Y eso muchas de las autoridades no se percatan. Y tampoco destinamos recursos financieros para apoyar estos programas. Lindo fuera que las carreras promovieran becas para sus docentes. Es decir, si un diplomado vale 3.000 bolivianos, por decirles, entonces si yo como autoridad le estoy obligando a mis docentes, entonces que la universidad cubra el 50%. 1.500 bolivianos la universidad y 1.500 bolivianos el docente. En ese caso sí, y hay un compromiso institucional. Se estaría destinando de mejor manera los recursos que recibimos nosotros de parte del Estado. Pero a veces no lo direccionamos de esa manera, ¿no? Entonces, miren, son muchas cosas que vienen, digamos, al caso para reflexionar. Por eso les digo acá que la calidad de la educación superior depende del entorno de cada institución. Cada institución tiene que cuidar ahora su imagen. Hay instituciones de educación superior que estamos muy mal vistos. Hay otras que están mejor vistas, pero no crean que en su interior no hay problemas. También hay falencias. Pero la imagen institucional que se lo han ganado ya es un respaldo. Así entreguen la peor formación, lo que vale es el nombre institucional. Ahora, en otras instituciones, así tengamos a los mejores docentes, pero el nombre de la institución ya nos ha desameritado. Eso me pasó a mí, por ejemplo, personalmente, y en la UMSA también pasó, con algunas universidades, ¿no? Cuando, en el caso mío, por ejemplo, me invitan a una universidad para su programa doctoral, y lo que me dicen es que saque todos los cartones, los certificados obtenidos de tal universidad. Y en la UMSA pasó lo mismo.
quienes se hayan titulado de tal universidad, prohibido postularse. Hemos llegado a esos extremos. Por ese descuido que hemos tenido a nivel administrativo. A no preocuparnos por darle esa sustentabilidad académica. Y para eso, ¿quiénes son los culpables? Las autoridades. No están buscando, digamos, eso de la calidad, de posesionar, digamos, el nombre de la institución. Por eso es que vamos a buscar siempre nosotros, de una manera conciencial, la innovación en la educación superior. ¿Queremos el aumento de estudiantes? Claro que sí. Pero no se trata solamente de inflar con la mayor cantidad de estudiantes para decir que somos la universidad más grande. Todo crecimiento debería ser proporcional. Todo crecimiento debería ser planificado y no a la improvisación. Obviamente que hay incremento en la demanda de la educación y las universidades deberíamos de velar esa educación. ¿Qué universidad, por ejemplo, ahorita se ha preocupado de los adultos? Solo la Universidad Católica. ¿Y qué de nosotros como instituciones estatales? No hemos visto esto de la educación para adultos. Nos hemos olvidado de la demanda social de cultura. Nos hemos olvidado de los cambios en los modelos de aprendizaje. Yo que estoy ya 30 años en el ejercicio de la docencia, me sigo manejando con los mismos recursos didácticos que he empezado el año 91. Y eso, obviamente, perjudica el crecimiento académico en mi institución. No me he preocupado por innovar. Y a veces nos encaprichamos los docentes. A mí nadie me puede enseñar, yo sé lo que hago. Y ese es nuestro argumento válido para no interiorizarnos un poco más sobre lo que implica el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo los diferentes modelos educativos. Ni siquiera queremos aceptar la incorporación de la tecnología. Es verdad, no sabemos. Muchos desconocemos. Pero con un poquito de esfuerzo podemos cumplir las exigencias mínimas para estar, digamos, en la actualidad de lo que implica el desarrollo educativo. Este tipo de rechazos a la tecnología solamente se da en las instituciones de educación estatal. Yo, por ejemplo, trabajé en la Universidad Salesiana, que es particular, y el cambio era pues total. Ahí te dicen solamente, usted tiene que venir a pasar clases de tal hora a tal hora sobre lo que implica, digamos, el manejo de nuevas herramientas pedagógicas. Y ahí no hay eso de decir que no puedo, que no tengo, digamos, no sé, pues computador o lo que fuera. No cumples, listo, chao, no vuelves más. Hasta llegamos media hora antes para marcar nuestro ingreso. Esto sería lindo también que se reflejara en las universidades públicas. Y los mismos docentes somos los que actuamos de esa manera. Y yo veía, comparaba y decía, pero si esta señora siempre llega media hora después a sus clases, pero ahora acá ya está media hora antes. Temblamos en las instituciones particulares.
nos dan un salario, qué sé yo, por materia, ¿cuánto era mi salario? 750, creo. Más el descuento del 25% que se hace el total, me quedaba con unos 500 bolivianos. Y para eso tenía que sacrificarme. Pero si ese sueldo me lo pagaran en una universidad estatal, no, pues me declaro en huelga. Miren cómo cambia. Y en esa institución sí aportamos a las exigencias que nos hacen para alcanzar la calidad educativa. Yo mismo era consejero de carrera y yo mismo era, digamos, el que promovía como comité académico la innovación, exigía. Y en algún momento me preguntaba, pero ¿yo qué estoy haciendo para mi carrera? Entonces, si mi autoridad no me exigía, yo no hacía nada, pues. Entonces, miren cómo nos quedamos en el estatismo, muchas veces, solamente por ese adormecimiento que tenemos a nivel institucional. Por eso la importancia de que una autoridad pueda ser propositiva para poder, digamos, acelerar estos procesos de integración de la educación, para generar mayor competitividad. Y en eso nos ganan las universidades privadas. Hay una universidad privada que ha entrado sí a trabajar por competencias y a todos sus docentes los ha obligado a pasar un diplomado. Obviamente que la universidad ha cubierto ese costo. Por eso es que el estudiante, en el momento de su inscripción, ya sabe qué día va a empezar las clases, cuáles son sus horarios, qué día va a dar su examen, ¿ya? Qué día le van a dar, digamos, los resultados, cuándo va a ser, digamos, no sé, su examen de recuperación. Absolutamente todo está, digamos, programado. Ahí sí hay, digamos, una optimización en la administración, en el seguimiento, en la evaluación. ¿Dónde se equivocan? En los docentes nobles. Que no tienen mucha experiencia, que a veces por ese poco salario que nos ofrecen, trabajamos, aceptamos todas esas condicionantes que nos ponen. Entonces a veces decimos, bueno, voy a aceptarnos ese salario para ganar experiencia. Si las universidades privadas empezaran a pagar lo que corresponde a los profesionales con mucha experiencia, sería otra cosa. Pero pese a eso, tratan, digamos, de subsistir. Nos ganan en cuestión de planificaciones, lo que nosotros no hemos sido capaces de poder, digamos, implementar, ¿no? Esa organización para alcanzar esa satisfacción de los estudiantes y que no terminen odiando a su institución donde se han formado. Necesitamos, les decía, promover esa participación activa de docentes, de estudiantes, de los directivos. ¿Para qué? Para generar la autoestima, la motivación académica, para que haya un mejor clima de convivencia, para que haya una buena participación y formación de todos. Para eso necesitamos asumir un compromiso real. Entonces, miren, con estas reflexiones, yo quiero, digamos, motivarlos a que un poquito podamos dialogar en estos últimos 15 minutos sobre lo que implicaría los nuevos enfoques en la calidad educativa. Obviamente que esto está ligado a la producción y la productividad, ligado al ámbito social, en función de ciertas bases teóricas, metodológicas, conceptuales, instrumentales, lo que pueda implicar, digamos, para alcanzar la calidad o la excelencia académica. Por favor, compañeros, quisiera
escuchar algunos aportes, reflexiones de parte de ustedes. Puede ser que no estén de acuerdo con lo que había planteado, plenamente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, por favor, podemos participar. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, por favor, licenciado Monzón. Permítame activar mi cámara. Muy bien. Bueno, muchas Gusto. gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un placer. La anterior clase no tuve la oportunidad de pasar. Tuve una reunión, pero un placer, doctor, un gusto. Bueno, yo quería compartir, digamos, una experiencia que me tocó vivir, una vivencia en carne propia. Bueno, quizá no en carne propia, pero sí a través de mi hijo mayor. Y ahí es donde me di cuenta que estamos totalmente desfasados de lo que es la educación virtual. Resulta que mi hijo se inscribió en un programa de educación virtual en una universidad de los Estados Unidos que ofrecía una titulación gratuita. Y él quiso hacer el curso igual que como lo hacía aquí en la universidad. Es decir, se conectaba en la clase, ponía la cámara activa, se iba a dormir, a completar su sueñito y luego volvía a ver si había pasado algo, ¿no? Y a pesar de que queremos cambiar eso, tenemos que estar conscientes de que no se puede, ¿verdad? De que no funciona de esa manera. Al final del programa, mi hijo logró completarlo satisfactoriamente y yo estaba sorprendido de las calificaciones que obtuvo, porque yo no le veía con mucho interés en esta especialidad que había tomado, o en este curso que había tomado. Pero al final le tomaron un único y simple examen, él estaba haciendo en programación, y le dijeron, a continuación en la pantalla usted ve un juego que ha sido diseñado por un niño de 10 años. El juego que usted ve tiene las siguientes características y este es el objetivo del juego. El niño no puede lograr que su personaje llegue hasta el fondo de la pantalla. Por favor, solucione el problema. Y mi hijo tenía que ver el código y ver en qué se había equivocado en programar el niño de 10 años. Y lastimosamente se le acabó el tiempo porque solamente tenía 10 minutos y no pudo hacerlo. Y ya está. Es decir, la educación virtual en los Estados Unidos no te mide el proceso. La educación en Estados Unidos te mide el resultado. Entonces, no importa si uno está o no en clase, no importaría si uno atiende o no, porque tiene que ya ver con la autodisciplina. Y si uno tiene la autodisciplina de lograrlo, pues él podría resolver cualquier tipo de evaluación, ¿verdad? Entonces, si nosotros haríamos lo propio aquí en la educación virtual en Bolivia, después de ya casi 2 años, bueno, 1 año y medio para ser exactos, de esta educación virtual, pues el 99% de nuestros estudiantes reprobaría, ¿no? Porque nos hemos mal acostumbrado precisamente a esto, a incrementar lo que ya existía, el máximo de beneficio con el mínimo de esfuerzo, pero además ahora dándole la alternativa de tener todas las herramientas virtuales y creyendo que al engañar al docente se siente un triunfador él, ¿verdad? Sin embargo, no se da cuenta que al tomar estas alternativas, la tecnología, en realidad se está engañando a sí mismo. Pero a pesar de ello, creo que resultaría muy difícil ahora, en la actualidad, poder pensar siquiera en que estamos listos, ni tan siquiera preparados para iniciar o para afrontar una educación virtual, aún si se termina la pandemia. Ese es mi primer aporte, doctor. Más adelante, si me da tiempo, volveré a participar.
No, muchísimas gracias. Mira, en relación a esto de las clases virtuales, es verdad, en otros países hay mucha más conciencia de todo este proceso. Yo mismo estoy haciendo un curso de postdoctorado en investigación emergente y pensé pues que íbamos a aprender lo que es investigación cuantitativa, cualitativa, o la mixta, o manejo de técnicas o paradigmas, qué sé yo. Lo que nosotros generamos ahora es solamente construcción de nuevas maneras de interpretar la realidad. Tenemos que generar nuevos conceptos, nuevas teorías. Y para eso nos dan bastantes lecturas. Y en estas clases virtuales que nos reunimos, todo el mundo entra a la competencia. Todos nos peleamos por participar. Y también entregamos trabajos de manera semanal. Obviamente esos son evaluados, valorados, nos dan una retroalimentación y en función de eso seguimos mejorando. Entonces ahí los trabajos ya están totalmente planificados. Y miren que hay una disciplina única de todos los participantes. Ahora, si uno no está disciplinado, pues tiene que entrar a ese ritmo. Entonces yo los sábados sagrado tengo que estar ahí atento. Durante la semana tengo que estar interactuando con mis compañeros. Como son de diferentes partes del mundo, a veces mandan mensajes a la 1 de la madrugada, mandan a cualquier hora, digamos, del día. Entonces hay que, digamos, estar comentando, hay que estar, digamos, interactuando con él. ¿Cuál es el resultado? La producción. Si no tenemos producción, simplemente no existimos para ellos. Podemos estar presentes en las clases, ¿ya? Pero a nosotros lo que nos mantiene vigente es la producción, lo que generamos como nuevas alternativas de conocimiento. Así es. Y eso es lo que nos falta, digamos, concientizar en nuestro contexto. ¿Cómo entrar a trabajar esta nueva dinámica de la educación virtual? Lo que les decía, no se ha pescado en pañales esto de la pandemia. No estábamos preparados ni en la educación primaria, secundaria, ni en la educación del pregrado. En el posgrado habían algunos ensayos, pero no sabíamos enseñar de manera virtual. Y hasta ahora nos sigue faltando, ¿no? Mucho menos evaluar, no sabemos. Entonces, esas son, digamos, las falencias que tenemos y de eso deberían de preocuparse las autoridades, ¿no? De cómo aportar al docente para entrar a ese proceso de la cualificación. Bien, ¿algún otro aporte, por favor? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante, por favor, licenciado Peñalosa. Gracias, doctor. Bueno, a lo largo de las dos clases que hemos tenido revisando, ¿no?, lo que es la calidad educativa, bueno, doctor, yo tengo una posición. Lo que pienso de cómo podemos demostrar la calidad educativa es de acuerdo a cómo ha ido formando la universidad a su estudiante y ese estudiante cómo ha ido desempeñando sus labores como profesional, ya sea en una institución pública, privada o trabajando en una función libre. El desempeño de sus funciones en su trabajo pienso yo que es ahí donde puedes medir la calidad educativa que ha tenido de enseñanza por parte de la universidad donde ha cursado, ¿no es cierto?, ya sea sus licenciaturas o posgrados. Y ahí es donde podemos medir y decir, ya sea en cualquier institución donde trabaje, este funcionario sí me ha rendido, sí es un buen profesional, no se ha ahorrado costos, no se ha generado producción. Entonces,
¿y de dónde viene de esta universidad? Debe ser buena. Entonces pienso que de esa forma medimos la calidad educativa de cada universidad, ya sea, por ejemplo, hay universidades como usted mismo lo decía, hay docentes que prácticamente bueno, suelen haber, ¿no? Que por comodidad dicen, ya está bien, lo dejamos ahí. Entonces no se esfuerzan. Entonces puede que haya instituciones universitarias donde por mejorar su nivel educativo pueden decir, mis estudiantes han sacado muy buenas calificaciones y por eso estamos en un buen nivel, pero eso no lo demuestran sus profesionales cuando salen. Entonces, pienso yo que la mejor forma de medir la calidad educativa es cuando el estudiante, que ya es cuando sea profesional, desempeña sus funciones laborales y les ejerce de muy buena manera, y entonces ahí queda demostrando de que su universidad, su preparación ha sido muy buena, entonces esa calidad es buena. Así como también, obviamente estamos comenzando con lo que es la educación virtual. Nos ha agarrado, como usted dice, nos ha agarrado de sorpresa, pero todo tiene que evolucionar. La educación a nivel historia no ha cambiado nunca. Seguíamos manejando nuestra pizarra y los asientos ahí donde todos teníamos que escuchar y atender y conversar con el docente, profesor. Entonces, esa educación tradicional tenía que cambiar de alguna manera. Entonces, la educación tiene que evolucionar. Tal vez estamos comenzando y no será de la mejor manera, pero sí va a mejorar, sí tiene que cambiar y como estudiantes nosotros tenemos que cambiar y mejorar este sistema, esta educación, porque ahora todo va a cambiar, no va a ser como antes. Seguramente muchas van a modificarse, muchas formas de educar, pero ojalá y empecemos a mejorar nuestra educación y así como estudiantes también empezar a prestar un poco más de atención y generar más conocimiento y mejorar en nuestro conocimiento y al modo de transformar y seguir enseñando, ¿no es cierto? Ese sería nuestro camino. Bueno, doctor, ese es mi aporte y muchas gracias. No, gracias a usted por su participación. Mire, en lo que hacía referencia a las instituciones privadas, si bien ellos entregan a sus profesionales con una alta calificación dentro de su formación académica, eso no es tan cierto. Ya no refleja exactamente la calidad. Las universidades privadas generalmente nos piden la participación de 2 docentes del sistema universitario para cuando están dando ya sus defensas finales, ¿no? Llámese tesis, proyecto de grado o trabajo dirigido. Tenemos quejas de nuestros mismos docentes donde dicen que ese postulante X que ha defendido su tesis, proyecto de grado o lo que fuera, ha alcanzado un puntaje de 60, pero que los docentes de esa institución privada ya le han subido la nota de 90 o de 100. ¿Para qué? Para hacer quedar bien, digamos, la imagen de la institución. Para que el estudiante o el padre de familia diga que su hijo ha salido con una calificación bastante aceptable. Entonces ahí se está distorsionando también esto de la calidad educativa. Por eso es importante medir con ciertos instrumentos que garanticen cómo prácticamente validamos esto de la calidad educativa en los diferentes niveles. Y un poquito, digamos, haciendo síntesis de lo que usted planteaba, vamos a centrarnos en lo que es la eficiencia educativa, la eficacia educativa y la pertinencia educativa. Creo que esos 3 elementos nos tienen que permitir entender cómo proyectamos esto de la calidad educativa. Si hablamos de la eficiencia educativa, obviamente que nos estamos refiriendo a la relación entre los objetivos educativos y lo que implica, digamos, lo que esperamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mediante la utilización óptima de los recursos didácticos, de los recursos metodológicos que vamos a utilizar al interior del aula. Y si hablamos de la eficacia de la educación como tal, digamos, ¿no? Esta está referida a qué cosa prácticamente, a la capacidad para lograr ¿qué? Una mayor eficacia en la construcción, digamos, de algo, en el conocimiento de algo de nuestros estudiantes, ¿no? Si uno estudia, por decir, ingeniería agronómica, pero que sepa, digamos, qué es lo que va a hacer, qué es lo que realmente va a resolver, digamos, de una manera óptima. Y finalmente, si hablamos de la pertinencia educativa,
que eso es lo que muchas veces nos olvidamos en las diferentes carreras. Esta debería ser la adecuación de las nuevas oportunidades de aprendizaje. ¿Quiénes son los responsables de ello? Los docentes. De entrar a la calidad educativa a través de esa eficacia, de esa eficiencia, de lograr, digamos, esos objetivos. Porque caso contrario estaríamos entrando en un proceso de incongruencias. No habría, digamos, esa sistematización, esa organización de la que les hacía referencia hace un momento. Bien, compañeros, no sé si hay alguna otra intervención. Si no hay más participación, muchas gracias por la atención brindada y nos veríamos el día lunes a las 7 de la noche. Muy buenas noches a Muchas todos. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Buenas doctor. noches, Buenas doctor. noches a Noches a todos. todos los compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Gracias, compañero.